Vamos a nuestra mesa de la justicia, hoy integrada por el magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, y también Jesús Villegas, magistrado y secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Muy buenos días a los dos. Hola, buenos días. Bueno, lo primero Hola, buenos días, Susana. Muy buenas. Lo primero que nos preocupa y que nos ocupa ahora con vosotros es, José Antonio y Jesús, esa posible vulneración de derechos que supondría la filtración de estos mensajes del presidente. ¿Qué opinas tú? Empiezo por Jesús Villegas. Bueno, vamos a ver. Desde un punto de vista del derecho procesal, la filtración del secreto del sumario, lo que es violar el secreto de las actuaciones, eso es una cosa grave y debe ser reprobada. El que ocurra con habitualidad no quiere decir pues que eso sea algo aceptable y tenemos que ser muy firmes para reaccionar en contra de eso. Luego, las consecuencias procesales que puede tener, hombre, yo creo que aquí no tiene más alcance que la repercusión periodística, pero en cualquier caso, esto es algo que a mí me produce preocupación y que yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que no pueden ocurrir cosas así. José Antonio, nos decía ahora mismo Joaquín Manso, el director del Mundo, que bueno, Pedro Sánchez siempre puede denunciar estos mensajes, estas filtraciones. ¿Debería investigarlos el juez? Porque no es la primera vez que los vemos en las portadas de los periódicos. Estamos pensando en ese Luis sé fuerte de Rajoy a Bárcenas. Bueno, yo coincido con Jesús Villegas en todo lo que ha dicho y añadiría que se ha comentado antes que un mundo sin intimidad convierte a los ciudadanos en una especie de hombres de cristal que pierden toda su dignidad y un derecho que es inalienable como es el de la intimidad. Parece ser que todo apunta a que se ha sacado del volcaje de la UCO de los discos de Koldo. Pero bueno, en definitiva, para mí lo grave, y además no creo que tenga ninguna trascendencia procesal, es que efectivamente son conversaciones íntimas y personales y que cualquiera, Felipe González, me imagino que los hizo con Luis Gómez Llorente y con Izquierda Socialista, el Partido Popular con Pablo Casado, todo eso debería permanecer en la intimidad. Pero bueno, vamos hacia un mundo en el que los que dominan los medios, y todo el mundo los conoce, Zuckerberg, Bezos, etcétera, pues van a tener un poder inmenso. Pues os quiero preguntar por otra cuestión, ese tenso interrogatorio del juez Peinado al ministro Bolaños en la contratación por parte de Moncloa de una asesora de Begoña Gómez. OK Diario difunde hoy en exclusiva las imágenes de esa declaración, hablando de filtraciones. Recuerden que se produce ese interrogatorio en su propio despacho, el de Bolaños en la Moncloa, porque Peinado rechazó su petición de hacerlo por escrito. Son casi 3 horas de interrogatorio con mucha tirantez. Vamos a ver un resumen y enseguida les pregunto. Me está usted contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial, y ahora mismo esta sala está constituida en una sede judicial. Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. No, creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. Es una cuestión de creencias. Es una cuestión de constatación, de conocimiento. De lo que he escuchado del testimonio del testigo, señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo. Bueno, si es una evasiva o no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Curso para el nombramiento. Seguramente yo, seguro que yo. Está contestando con cierto titubeo, le pregunto si puede concretar y confirmar que fue usted el que le nombró. Creo que fui yo quien le propuse, sí. Vuelve a decirme que lo cree, pero no lo puede afirmar rotundamente. Pero es que hace 7 años, señoría, de estos nombramientos, yo no recuerdo exactamente. Voy a pedir que salga de la sala, nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información. ¿Qué opina José Antonio Martín Pallín ante este interrogatorio? Porque el tono ha sido muy criticado por Óscar Puente. Dice, en fin, que la forma de preguntar del juez Peinado deja la imagen de la justicia a la altura del betún.
Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado habla por sí mismo. En mis larguísimos años de experiencia, además como fiscal, he asistido a muchos interrogatorios, no he encontrado una agresividad fuera de tono y además sin ningún beneficio procesal, porque parece ser que lo que estaba buscando era un nombramiento que estaba en el boletín oficial del Estado. Y además se produce una cosa muy curiosa, que en mitad del interrogatorio dice, salga usted y vaya por el documento. Hombre, eso es una temeridad. Mandar a un testigo, y olvidémonos de este caso, a que salga, pues si el documento es comprometedor lo puede quemar. Pero en definitiva, Peinado le ha hecho un flaco favor a la justicia, ha incumplido la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia del 2001, que es de una especie de pacto de Estado, y por tanto creo que a lo mejor merecería alguna nota o posicionamiento por parte del Consejo del Poder Judicial. ¿Qué opina Jesús Villegas? ¿Coincide en esta valoración? Bien, sí, es un tema complicado, muy delicado. Yo no creo que el juez Peinado haya incurrido en ninguna conducta que pueda ser sancionada por el Consejo General del Poder Judicial. Pero, sin embargo, estoy de acuerdo con el señor Pallín en que eso no es una técnica de interrogatorio correcta. Y les explico por qué. Si yo estoy interrogando a un testigo y le digo que salga, ese testigo puede hablar con alguien, lo pueden asesorar, puede consultar el teléfono móvil. Y es muy importante que la declaración del testigo se haga en unas condiciones de aislamiento para que responda con espontaneidad. Por lo tanto, yo eso lo veo un error. Ahora bien, quiero decir que humanos somos y el que se haya cometido un error no quiere decir que vaya a existir la nulidad de la causa o que se pueda sancionar al magistrado. Pero sí que es verdad que, por lo menos desde mi modesta opinión, los interrogatorios tienen que llevarse a cabo con mayor pulcritud. Pues hay plena coincidencia entre los dos. Les agradezco mucho su análisis, señor Villegas, señor Martín Pallín, como siempre, gracias. Muy amable, gracias. Gracias a vosotros. Susana, como ¿Querías apuntar algo? Como abogada. O sea, tú, decía Martín Pallín, que también he estado en muchísimos interrogatorios. Esto es lamentable para que la gente pueda pensar que así son los interrogatorios. Yo creo que ese interrogatorio, desde el mismo momento en el que él pidió una tarima para estar más elevado que el resto y tuvieron que parar 2 horas para que se le construyera una tarima allí. Peinado pidió una tarima para estar más elevado, para estar más elevado como se está en un juzgado, ¿no? O sea, tú tienes que estar un poquito más elevado y entonces los mismos abogados allí dentro se quejaron porque es verdad que todo el que haya estado en un juzgado, lo haya visto en la televisión, sabe que están arriba el juez, pero también los letrados. Y claro, los letrados no estaban en la tarima. Es decir, todo era una serie de irregularidades que lo convertía como en algo así parecido como a un torrente de la justicia. Y eso no puede ser, sobre todo cuando estamos exhibiéndonos y lo están viendo todos los españoles. Yo tengo una pregunta que hacerte. Si te parece literalmente lamentable la actuación, ¿crees que está habilitado para seguir llevando la causa? ¿Entiendes que haya voces críticas que digan que no está habilitado yo creo que, y preparado desde luego, para llevar la causa? O sea, yo oyendo a los dos magistrados, como les estaba oyendo, yo creo que por lo menos el Consejo General del Poder Judicial debería verlo, con independencia del resultado. O sea, yo creo, y es verdad que creo que el ministro... Ya lo has dicho tú todo. Que el ministro debería... o sea, que el ministro pasó un momento horrible, porque es que él es abogado también, entonces claro. Él sabía, o sea, cuando tú llegas al médico y no eres médico no sabes lo que te están diciendo, pero cuando tú llegas a un interrogatorio y eres abogado sabes que lo que está pasando ahí no es normal. Del juez Peinado en el caso contra Begoña Gómez. Ya saben que la Audiencia Provincial vuelve a corregirlo, la segunda corrección en cuestión de días, y ahora le exige que destruya las copias que obtuvo de todos los dispositivos electrónicos de los que se incautó en los registros a la casa del empresario Juan Carlos Barrabés. María. Sí, a la casa y a las empresas de Juan Carlos Barrabés. La segunda vez, como decías, que le dice la Audiencia Provincial de Madrid al juez Peinado que por ahí no. En este segundo auto lo que anula es... Primero fue la entrada y registro a la casa y a las empresas de Carlos Barrabés y ahora lo que anula es tanto el volcado como el clonado de todo aquello que se encontró en esos registros de un móvil, un ordenador y una tablet. En ese auto de 11 páginas al que hemos tenido acceso en Televisión Española dice que falta motivación y que, os leo literalmente, era una medida desproporcionada. ¿Cómo lo argumenta la Audiencia Provincial de Madrid? Pues dice que era una medida desproporcionada
causa, entre otras cosas porque no entienden la urgencia, que se firmó esos registros y que a la media hora ya se estaban practicando esos registros. Sigo leyendo literalmente, dice que pues se vulneraron los derechos fundamentales de la persona a la que se le practicaron esos registros y por lo tanto pues no se pueden ahora utilizar. Efectivamente, es una derivación de la resolución que hicieron el otro día, es decir, que decían que estaba carente de toda motivación la entrada y registro, lo cual quiere decir simplemente que el juez no expresó las razones por las que hacía falta allanar el domicilio de una persona, es decir, entrar en el lugar pues, más comprometido de su intimidad y, en definitiva, pues ver ahí todo lo que pudiera tener esa persona, ¿no? Y además, que no solamente se limitó ese registro pues al examen de las dependencias exteriores de lo que allí se podría encontrar, sino que además pues encontraron dispositivos de almacenaje informáticos, es decir, teléfonos móviles, tabletas, es decir, donde tenemos habitualmente pues en nuestra época nuestra vida privada, nuestros secretos, y que también pues se fue adelante con eso y que no hubo ningún tipo de razón por la cual pues eso se justificara, porque hay que explicar que esto de analizar estas memorias, es decir, estos dispositivos informáticos, es algo que no se puede hacer incondicionalmente. Es decir, la ley de enjuiciamiento criminal establece unos requisitos muy concretos para poderlo hacer y el juez no los ha respetado. Y la audiencia lo que está diciendo es eso: mire, usted no me da las razones y además ni siquiera me justifica por qué está emprendiendo estas medidas tan duras contra esta persona, toda vez que además esta persona estaba enferma, estaba en un hospital. Es decir, la posibilidad que tenía de alterar lo que estuviera en su domicilio probablemente era nula. Entonces, claro, ¿por qué está usted procediendo de esta forma? Jordi, es que ya antes el registro estuvo en entredicho, ¿no? Porque primero lo que hizo el juez Peinado, fue citar a Barrabés como testigo, después le imputó, después fue al hospital a tomarle declaración donde se encontraba grave. Estando allí se incautó de su teléfono, le dejó en aislamiento en una unidad de cuidados intensivos y luego además en un registro a su casa se incautó de los dispositivos móviles de su mujer y de sus hijos. Ninguno de ellos estaba investigado, pero es que además los hijos son menores. La verdad es que lo de la unidad de cuidados intensivos no lo conocía, pero le añade gravedad a este tema y, desde luego, la incautación de dispositivos de personas que no estén ni siquiera relacionadas con la causa y que además pues sean menores de edad, pues le añade mayor gravedad a esta actuación. Vamos a ver, hace tiempo que esta instrucción no está dando frutos. Hace tiempo pues que no tenemos datos que verdaderamente justifiquen el mantenimiento de esta investigación, o por lo menos no han trascendido a la luz pública y no parece realmente que existan, toda vez que todo lo que está ocurriendo en esta instrucción, la verdad es que lo estamos conociendo, y entonces, claro, no se entiende por qué se está siguiendo adelante con esta instrucción y, sobre todo, por qué se están adoptando estas medidas tan desproporcionadas. Entonces, claro, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que se está haciendo no se puede hacer. Ahora tenemos la suerte de que la justicia pues también funciona y lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Madrid. Para dejar claro, por constancia, en qué unidad se encontraba Barrabés dentro del hospital. Estaba en estado grave y se encontraba ingresado y aislado.